oportunidad, mis hermanos, de venirnos a gozar en su presencia, de siempre escuchar palabra del Señor, porque es la que nos edifica, es la que nos hace crecer espiritualmente, ¿verdad? Porque si nosotros no nos alimentamos, mis hermanos, de la palabra del Señor, pues andamos carnales, ¿no? Necesitamos andar espirituales. ¿Y cómo hacemos? Solamente escuchando la palabra del Señor y haciendo conforme a su voluntad. Amén. Bendito el Señor. Vamos a ir a la palabra, mis hermanos, al libro de 1 Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, del verso 1 al 23, vamos a estar leyendo todo el capítulo. Bendito el Señor. Amén. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Amén. Leemos la bendita palabra del Señor honrando a Dios Padre, Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno condució el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que ciega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día de lo declarará, pues el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él reprende a los sabios en la astucia de ellos. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Bendito el Señor. Aleluya. Puede tomar su asiento, mi hermano. Ya oramos, ya lo vamos al Señor. Hayamos puesto la palabra en sus manos. Bendito el Señor. Amén. Aquí Pablo, mis hermanos, estaba exhortando a los corintios por causa de la inmadurez, como podemos ver, ¿verdad? Aquí en la Escritura,
que tenían un gran conflicto entre ellos porque habían quitado la mirada de nuestro Señor Jesucristo y la habían puesto en el hombre, como hasta el día de hoy ha sucedido en muchas ocasiones, que en vez de poner la mirada en Cristo, la quitamos de Cristo y la ponemos en los hombres, porque hay hombres que son inteligentes de este mundo, ¿verdad? Como estaba diciendo aquí. ¿Para qué gloriarse en la inteligencia de este mundo? Si para nada sirve, de nada sirve, mis hermanos. Todo lo que podamos hablar de este mundo, estamos muy estudiados en facilidad de palabra, de nada nos sirve si estamos faltos de espiritualidad. En este caso, estos hombres tenían un conflicto de que uno decía que era de Pablo y otro decía que era de Apolos. Pero Pablo se molestó y dice, no, ustedes no son ni míos ni son de Apolos, son de Cristo. Amén. Yo sembré, él regó, pero el que da el crecimiento es Cristo y no toman en cuenta a Cristo, sino que a nosotros nos andan siguiendo. O sea, su mirada está en los hombres y hoy en día no es la excepción. Quise traer este tema, mis hermanos, que es edificados sobre la roca. Edificados sobre la roca. Nosotros debemos estar edificados sobre la roca, mis hermanos. Así es. Porque estaba diciendo aquí que nosotros somos edificio de Dios en el capítulo 9, ¿verdad? Nosotros, dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Y quién es nuestro fundamento? Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Amén. Jesucristo es nuestra roca. Bendito el Señor. Y hoy en estos días, mis hermanos, en estos tiempos más bien difíciles, esa mirada se ha quitado del Señor y se ha puesto otro fundamento. Por eso Pablo les dice, mira cómo edifican. Yo como perito arquitecto he puesto el fundamento que es Jesucristo. Pablo dijo, yo soy apóstol, el más pequeño. Y he puesto este fundamento. Pablo venía abriendo iglesias y dice, el fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Esto es nuestro fundamento, es nuestra macizez. O sea, si nosotros quitamos la mirada de Jesucristo, estamos perdidos. Si ponemos la mirada en los hombres carnales, en los hombres terrenales, estamos perdidos. Amén. Y muchos se dejan ver, pero ¿por qué? Se dejan engañar, ¿por qué? Se van por sus emociones porque no leen la Escritura, porque no se llenan de la palabra del Señor. Y en vez de que estudien la Escritura, escudriñen la Escritura, prefieren creerle a lo que el hombre dice, porque habla muy bonito. Y aquí Pablo, que él andaba bien espiritual, él les dijo, no pongan la mirada en mí, pónganla en Cristo, en el autor y consumador de nuestra fe. Ustedes no tienen por qué andar peleando que son míos o son de Apolos, no. Ustedes son de Cristo. Y hoy la gente a veces anda siguiendo a los profetas, a los apóstoles de hoy en día. Santo. Está siguiendo a los cantantes, ¿verdad? Y van a grandes eventos por el cantante. Para buscar a Cristo no tienes que ir a unos eventos grandes. ¿Por qué? Porque a veces esos eventos son solamente emociones nada más. Porque cada quien anda como quiere. Quisiera decirles lo contrario, pero esa es la realidad. En estos tiempos, mis hermanos, se ha acabado la entrega al Señor, se ha acabado el rendirse. Los momentos de oración se han olvidado. Como dice un canto hoy, la gente se complace en su alegría nada más. Pretenden tener a Dios, pero lo hacen a su manera. Por eso Pablo les decía, fíjense cómo van a edificar, edificados sobre la roca, edificados sobre un buen fundamento. O sea, si tú ya fuiste enseñado en la palabra y vas a levantar una obra o vas a crecer en una obra, fíjate cómo vas a edificar o sobre edificar, porque ya el fundamento ya está. No puedes poner otro fundamento sobre un fundamento, porque el fundamento ya está, no necesitas otro. Porque el que pone otro fundamento está trayendo otra doctrina. Y el que trae otra doctrina es, ¿qué? Anatema.
Dice, porque si otra gente viene con otra doctrina y si aún los ángeles vinieran con otra doctrina diferente a la que está escrita, el tal sea anatema. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no necesitamos cambiar el fundamento que ya está establecido por Dios. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y cuál es ese fundamento? Vamos a Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 2, verso 20 y 22. Falsos profetas y falsos apóstoles. Bendito el Señor. Amén. Los falsos profetas, mis hermanos, están a la orden del día. Los apóstoles también. Yo no sé, bueno, más bien sí sé. De aquí se agarran de este versículo. Efesios 2. Efesios capítulo 2, verso 20 al 22. Bendito el Señor. ¿Lo tenemos? De aquí se agarran, miren. Amén. ¿Y por qué digo esto? Porque, mis hermanos, cuando cambian el fundamento, la iglesia se desvía. La iglesia se va por otro rumbo, ya dejaron el fundamento. Ya no es Cristo el fundamento para ellos. Dicen que es Cristo, pero no es Cristo. ¿Por qué? Porque dice, si alguien añadiera oro, o plata, o piedras preciosas, o sea, si pones algo que sea sobre ese fundamento, no es válido ya. Estás edificando mal. Tú no puedes enseñar con otras doctrinas que sean diferentes, porque es estar poniendo otro fundamento. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y aquí se agarran. Va a decir, no, pues nosotros podemos ser profetas o apóstoles. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué nos dijo Corintios ahorita? ¿No sabéis que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo? Por eso dice, para morada de Dios en el Espíritu Santo. Pero que tenemos que ver cómo vamos a sobreedificar este edificio, o sea, esta enseñanza que tú tienes, cómo estás llevándola a cabo, o sea, ¿estás bien fundamentado en lo que has creído o ya estás creyendo en otra cosa diferente a la que habías recibido primero? Porque así terminan muchos empiezan por el Espíritu y terminan en la carne, haciéndole caso a los falsos profetas de hoy. Entonces, yo puedo pensar que de aquí se agarraron, uno los constituyó apóstoles, a otros ¿qué? Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén, todo eso dice. Pero cada cual en su tiempo. Los profetas eran en el Antiguo Testamento, levantó los apóstoles, iniciando el Nuevo Testamento. Bendito el Señor. Era el tiempo, era el inicio de la gracia. Bendito Dios. Entonces, podría decirse que de aquí se agarraron, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Primero tenemos que ver esto. Los profetas de antes, o sea, los verdaderos profetas, no eran como los profetas de hoy en día. Ahí nos damos cuenta la falsedad que hay ahora en estos profetas. Los profetas de antes, mis hermanos, eran enviados por Dios para declarar el pecado de Israel, el pecado a las personas que estaban cometiendo falta. Amén. Y se cumplía la palabra. Siempre cuando se desviaba el pueblo de Dios, enviaba a los profetas. Era para eso. Era la misma voz del Señor en ellos. Pero era siempre para exhortarlos. Y los profetas de hoy no son para exhortar. Los profetas de hoy te hablan de bendiciones, te hablan de grandes logros, de grandes prosperidades, de un crecimiento, una explosión que va a haber de poder. Unas cosas vanas que no tienen nada que ver. Dios no nos manda eso, ¿por qué? Porque nos hacemos vanos.
Dios siempre nos declara el pecado. Para eso eran los profetas, era el tiempo profético. ¿Que hay profecía hoy? Sí hay profecía, pero no profetas. El tiempo profético, dice el Señor Jesucristo, hasta Juan el Bautista. Amén. Hasta Juan el Bautista era la profecía. Después de ahí vino el apostolado. Antes no había apóstoles, de ahí inició el apostolado. Pero se acabó la profecía en los profetas. Porque por medio del Espíritu Santo que iba a ser derramado para todo el creyente, había profecía. No necesitamos profetas de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da a cada uno la necesidad que tiene uno. Amén. Gloria al Señor. Y eso es lo que usa el Espíritu Santo para edificación de la iglesia. No estamos en los tiempos del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de gracia. También eso lo usan a su favor. Las iglesias liberales ahora, porque son liberales. Quiero enseñarles un poquito sobre algo que hice, ¿verdad? A ver si se logra ver de allá. Esta parte de aquí es un armado de varilla. Esta es una base, ¿verdad? Una base se le llama plantilla. Y este es un castillo de acero, y estos de acero, todos estos cuadros. Se llama castillo o columna, armado de columna. Pero esta es la base de hoy en día de las construcciones, en edificios, en casas. Esta columna es este esquinero. Esta pared es de este lado y esta está para allá. Es una escuadra, ¿verdad? Una esquina aquí. Esta columna es esta. ¿Ok? Entonces, la piedra del ángulo, que viene siendo Jesucristo, dice la iglesia de ahora que es esta, ¿verdad? Este es el Antiguo Testamento, que está la ley. Este es el Nuevo Testamento, que es la gracia. ¿Ok? Entonces, nomás vivimos en la gracia. Este ya no me lo tocan para acá. Ya no predican de este lado, siendo que eso les afecta a ellos, porque la ley es para declarar el pecado. Bendito el Señor. Ok, entonces la ley queda anulada. Dice, la ley ha sido abrogada. Yo no sé de dónde sacaron eso, pero dice, la ley ha sido abrogada. Entonces nada más agarramos el tiempo de gracia, el tiempo de los apóstoles. Y entonces, ¿por qué sacan profetas si los profetas eran de aquí para acá nomás? ¿Por qué me sacan profetas más acá adelante? Ok, entonces la roca es Jesucristo, es la columna, es la piedra angular, ¿verdad? Una piedra angular, mis hermanos, agarra las dos paredes. Esta pared es el tiempo de la ley, el Antiguo Testamento. La otra pared es el tiempo de gracia, el Nuevo Testamento. Esas dos tenían que ser juntadas. Tenían que ser juntadas para que hubiera salvación. ¿Por qué? Porque el pecado es declarado por la ley. Amén. Si no hay ley, no hay pecado. Amén. Porque por la ley es descubierto el pecado, mis hermanos. Entonces, ¿por qué me dicen que la ley ya fue abrogada? ¿Por qué? Porque la ley no la quieren agarrar, porque la ley los descobija, los destapa. Santo es el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dejan la ley, dejan el Antiguo Testamento, ya no hay santidad. No hay santidad en la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque se hace una iglesia liberal. La ley me la dejan atrás, pero sin embargo acá, donde no debe aparecer el diezmo, aparece el diezmo. El diezmo tiene que estar acá en la ley. Entonces, ¿por qué ese sí lo agarran? El diezmo sí lo avientan para acá, pero no avientan lo que es la ley, que es la que le reprocha el pecado. Amén. ¿Qué se llama eso? Iglesia liberal. Amén. Y dicen, el fundamento es Cristo, es este. A la verdad se ve bonita la armazón de una casa, es un cimiento, ¿ah? Y dicen, no, pues este es el fundamento de nuestra fe, es Jesucristo, esta es la columna, y la pintan bonito. Y ellos también pintan bonito el pero ya no me la tocan. ¿Sí lo vamos entendiendo? Amén. Amén. Ok. Ahorita les van a entender más, les voy a decir por qué. Vamos al capítulo. Bendito el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos al capítulo
1 Corintios 15, 8 y 9. 1 Corintios 15, 8 y 9. Ocho y nueve. Amén. Ok, amén. Dice, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya no puede haber más apóstoles tampoco. Él dice que él fue el más pequeño, el último de los apóstoles. Está hablando que cuando el Señor se le apareció a los apóstoles, dice, y a mí, el último de los apóstoles. O sea, ¿de dónde me van a salir otros apóstoles ahora en tiempos de este siglo? ¿De dónde están saliendo? O sea, tengo entendido que los apóstoles dejaron sus cartas, ¿verdad? ¿Dónde están las cartas de estos apóstoles que andan ahora por ahí, vagando, engañando a la gente? O sea, no encuentro ninguna carta de ellos en la Escritura. ¿De dónde se dicen apóstoles? En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, dice que cuando bajó la gran ciudad, dice que había 12 puertas y cada puerta tenía el nombre de cada tribu. Y el muro tenía 12 cimientos y en los 12 cimientos el nombre de cada apóstol. Entonces, ¿dónde están los nombres de estos otros que andan ahorita? ¿Dónde quedan los nombres de los apóstoles? Si Dios estableció 12 apóstoles nada más, ¿por qué tienen que ponerse o llamarse apóstoles hoy en día? ¿Por qué tienen que llamarse profetas hoy en día? Cuando claritamente el Señor dijo, profetas hasta Juan el Bautista. Bendito el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito es Y la el ley Señor. no pasa, mis hermanos. La ley no pasa. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ver qué dice San Lucas 16, 16 y 17. Libro de San Lucas 16, capítulo, versos 16 y 17. Vamos a ver qué nos dice el Señor. A lo mejor ya quitó la ley cuando vino. 16 dice, 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar por él. O sea, después de que Juan el Bautista llegó, hasta ahí se terminó la profecía de los profetas. Y desde entonces, o sea, de ahí para acá, el reino de los cielos es anunciado. Entra el tiempo de los apóstoles ahora. La profecía ya se había acabado ahí. Al menos los profetas, no la profecía. Porque la profecía sigue con el Espíritu Santo. Amén. El 17 dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Amén. Gloria a Dios. Precioso Dios. Voy a repetirlo. El 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Por qué digo que la ley era hasta Juan también? Porque ahora entró el tiempo de gracia. Cuando se anuncia el reino de los cielos, antes no se anunciaba. Ahora se anuncia el reino de los cielos en el tiempo de gracia. O sea que la ley, ahí ya no viene la ley. Pero espérame, no quiere decir que ya se fue abrogada. Por eso está el 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley no ha pasado. Así es. Bendito sea La el ley Señor. sigue todavía. Sí. Está vigente. Para esos que dicen que ya el Señor vino a abrogar la ley, que ahora estamos por gracia. Salvos por siempre, salvos. ¿De dónde sacaron eso también de salvos por siempre? Por eso la gente está como está ahora. Por eso las congregaciones están como ahora frustradas. Ya no hay oración, ya no hay enseñanza. Solamente hay puro circo. Santo. Bendito el Señor. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque los pastores ya no tienen el valor para predicar la verdad. Por eso es lo que pasa. No tienen el valor para predicar la verdad por causa de que posiblemente algunos sus casas las tienen
muy mal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo predicar algo que yo no estoy viviendo. Yo no puedo predicar algo que no estoy haciendo. Amén. Bendito Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor dice claramente que cuando uno va a ser puesto en algún lugar, en una congregación, el que está encargado tiene que tener sumo cuidado de saber que gobierne bien su casa y que no sea borracho, que no sea pendenciero ni mentiroso ni nada de eso. O sea, tiene que ser un buen ejemplo. Y estamos hablando de un diácono, que no se puede decir de un pastor. Pero si el pastor no gobierna bien su casa, su congregación está por los suelos. ¿Por qué? Porque si no gobierna bien su casa, quiere decir que la congregación también la gobierna la pastora. Porque ella es la que lleva las riendas. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Yes. Es verdad. Si en la casa lo mandan, en la iglesia lo mandan, donde quiera que sea. Entonces él no puede levantar la voz. Santo. Santo es el Señor. Amén, así Por es. eso en estos tiempos las iglesias están en decadencia, porque los líderes están volando bajo, espiritualmente están abajo. Por eso es que no tienen el valor de hablar. ¿Por qué? Porque se les calla la boca fácil, porque no puedes hablar algo que no estás haciendo, porque cualquiera que te va a ver te va a decir luego, predícate a ti mismo primero. Entonces no hay valor para decir, mejor no me meto en problemas, no toco ese tema. Por eso ahorita la gente anda como quiere, viste como quiere, y así sirven a la congregación. Santo Dios. Como si fuera un teatro nada más ahí el altar. Ese lugar es santo, porque ahí se Amén. derrama el Espíritu Yes, gloria Santo. a Dios. Al menos eso es lo que hemos puesto nosotros, de buscarle ahí, porque ahí es donde me envía bendición y palabra de vida eterna. Amén. Bendito es el Señor. Pero no hay respeto, no hay reverencia para los altares hoy en día. Y por eso dejan entrar a cualquier que se dice profeta y cualquier que se dice apóstol, y esto los deja más abajo todavía. ¿Por qué? Porque les empieza a meter hasta cosas del mundo. Les empieza a meter hasta... Es más, quiero que sepan que los profetas a veces vienen y te afirman una creencia ¿cómo puedo decir? Cosas que no debe hacer un cristiano. En pocas palabras, te va y te mete cosas del mundo a la iglesia. Y te dice, esto no es malo. Y como es profeta, pues se le respeta. Entonces, si él lo hace, pues yo también lo hago. Si él celebra Navidad, yo la celebro. Si él celebra cualquier otra cosa del mundo, yo la celebro. Pues él es profeta. Entonces, por eso la iglesia se corrompe totalmente. Amén. Ese es el problema de dejar meter esas personas cuando sabemos que los profetas, hasta Juan nada más. Amén. Santo. ¿Por qué creerle todos a los profetas? ¿Y sabe qué es lo que pasa? Esos son profetas de Baal, como dijo Isaías. Perdón, Elías. ¿Por qué? Porque los profetas de Baal desviaban al pueblo de Israel. Terminaban adorando a ídolos y celebrando a ídolos, comiendo y fornicando para los ídolos. ¿Y qué pasa ahora? Pasa lo mismo. El profeta va y te dice cualquier cosa y termina haciendo lo que todo el mundo. O sea, desvían al pueblo de Dios. Por eso se llaman profetas de Baales. Santo. No son profetas de Dios. Porque si fueran profetas de Dios, iban y le declaraban el pecado al pueblo. Amén. Y te aseguro que no iban a estar a gusto los del pueblo, pero ahorita están contentos, hasta se llena la iglesia cuando van los profetas. ¿Por qué? Porque les gusta la mentira, les gusta que les endulcen el oído, que les profeticen, que les digan cosas bonitas de parte de Dios. Pero un predicador que les habla la sana doctrina no quieren oírle. No, ese es legalista, ese hermano. Ese está mal. Se va a los extremos. Precioso Dios. Bendito Dios, pero ¿y acaso no el Señor también se iba a los extremos cuando empezó a hablarles? Amén. Se fue tan a los extremos que todos estaban yendo, hasta sus discípulos. Y ya por último los discípulos que estaban, los apóstoles, es más, Pedro le dijo, Señor, dure tu palabra, ¿quién la va a poder llevar? Se están yendo todos. Y el Señor muy tranquilo dijo, y vosotros también se quieren ir. Adelante si quieren irse. Santo Dios. Pero Pedro no era tonto. Pedro, aquel que a la iglesia católica le dice que es la roca, porque dicen que él es la roca.
Y la roca es Cristo, es lo que me enseña la Aleluya, palabra. yes, No gloria es al Pedro. Señor. Y les voy a explicar Bendito por es el qué. Señor. Porque el mismo Pedro da testimonio que Jesucristo es la roca. Amén. Yes. Sí. Dice, no, Señor, nosotros no nos vamos porque ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? O sea, solamente tú tienes el buen fundamento. Ujú. ¿A dónde vamos? Amén. Solamente tú tienes palabra de salvación. Aleluya. Y eso lo vamos a estar viendo, mis hermanos. Esto no es cuestión mía. Esto lo dice la palabra para aquellos Amén. que dicen que la iglesia es la que tiene el poder para cambiar los reglamentos porque tienen como la roca a Pedro. Yo no sé de dónde lo agarraron. Bendito el Señor. Bendito sea. Gracias Yes. a Dios. Pero antes de irnos a eso, quiero que vayamos al libro de Lucas. Vamos a ver la piedra que desecharon los edificadores. Lucas. Porque estamos hablando del fundamento de nuestra fe. Miren cómo van a sobreedificar, o sea, cómo se están edificando ustedes. Yo ya puse el fundamento, yo ya les dije, Cristo es la salvación, es el fundamento. Ahora ustedes vayan fundamentando, o sea, no se dejen llevar por cualquier persona que venga y les cambie la doctrina. Eso es lo que les estaba diciendo Pablo. No sigan a los hombres, Ujú. porque se van a extraviar, porque están poniendo otro fundamento. Claramente dice, si cualquiera que pone sobre este fundamento, sea oro, sea plata, sea madera o piedras preciosas, o sea, en pocas palabras, cualquier cosa que te pongan sobre este fundamento, cualquier enseñanza, es nulo, no sirve, Amén. porque ya el fundamento es Cristo, no hay otro más. Gloria a Dios. Lucas 20, capítulo 20, verso 9 al 18. La roca que desecharon los edificadores. ¿Quién eran los edificadores, mis hermanos? El pueblo de Israel. Lucas 20. Lucas 20, capítulo 9. Y esto mismo, el mismo Señor Jesucristo se los platicó para decirles a ellos, yo soy la roca. Ujú. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por un tiempo. ¿Quién eran los labradores? El pueblo de Israel. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Está hablando de un profeta. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también golpearon y afrentando le enviaron con las manos vacías. Otro profeta más. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Ujú. Entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? O sea, el Señor diciendo, Dios diciendo, ¿qué haré? Y dice, enviaré a mi hijo amado. Bendito. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto, porque pues es hijo de Dios, es hijo mío. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. O sea, en pocas palabras, no queremos a otro aquí, nosotros tenemos la batuta, nosotros llevamos todo esto aquí, nosotros somos intérpretes de la ley, no necesitamos más. Eso es lo que estaban diciendo, aparentemente, no son con las palabras, ¿verdad? Pero dice que no lo recibieron. Dice, mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor a la viña? Cuando dice le echaron fuera y le mataron, lo echaron fuera de Jerusalén, fuera del templo y le mataron, porque fue fuera. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otro. Okay. Esto sucedió como en el año 40. Cuando el Señor Jesucristo, cuando andaba ahí, le dijo, ves este templo, no quedará piedra sobre este lugar, que no sea derribado. En el año más o menos como 40 fue derribado ese templo. 70. Por ahí, bueno, en el primer siglo. La cosa, mis hermanos, es que fue derribado y fue esparcido el pueblo de Israel. Amén, sí.
¿Y qué pasó? El reino de los cielos vino a los gentiles. Aleluya. Porque ellos lo desecharon y vino a los gentiles. Dice, y daré mi viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Eso dijeron los pueblos, ¿no? Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Santo. Nosotros nos quebrantamos en su presencia, mis hermanos, Yes. porque caemos en sus brazos, caemos en su presencia y nos quebrantamos delante de él. Pero aquellos que tropiezan con la piedra van a ser quebrantados porque van a ser desmenuzados, o sea, no les espera nada bueno. Bendito el Señor. Aleluya. ¿Qué digo con esto, mis hermanos? Vuelvo otra vez a lo mismo. La piedra que edificaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Perdón, voy a agarrar la otra. Esta ya las mostré. Esta es la piedra del ángulo. Jesucristo. Siendo la piedra principal, Jesucristo mismo. En las construcciones, mis hermanos, del Antiguo Testamento, edificaban así, no eran las construcciones de hoy en día. Edificaban en las esquinas, en donde se unían las paredes, ponían una gran piedra, que era la piedra del ángulo, que agarraba las dos paredes. Y Jesucristo, poniéndose como piedra del ángulo, agarró la pared que es el Antiguo Testamento y agarró la pared que es el Nuevo Testamento. Mirad cómo sois edificados. O sea, yo no puedo agarrar nada más el Nuevo Testamento porque esto me edifica a mí también. La ley me está declarando que soy pecador y si no me lo declara yo no voy a cambiar. Entonces, si yo desecho la ley, me quedo en la pura gracia y en desgracia. ¿Por qué? Porque no voy a ser reprendido porque como no acepto la ley, no hay quien me acuse, pues entre mis propios pensamientos, claro. Santo Dios. Sí, eso es. ¿Y qué había? ¿Qué les dijo al pueblo de Israel? Sed santos porque yo soy santo. Aleluya. ¿Y qué nos dice en el Nuevo Testamento? Sed santos porque yo soy santo. Aleluya. Entonces el Señor no cambia, lo mismo. Amén. Ok, Jesucristo es la roca, la piedra labrada preciosa del ángulo. Amén. Profetas en el Antiguo Testamento ya pasaron, pero cuando vino, puso los apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, y así sucesivamente. También depende de lo que pongan en cada congregación, y cada uno de ustedes y cada uno de nosotros somos una piedra de estas. Mirad que seamos edificados como rocas vivas, también dice Pedro. Nosotros estamos fundamentados sobre la roca que es Cristo. Todos estos somos la iglesia. Cada piedra que está edificada sobre la roca, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas. No dice nomás apóstoles, profetas también. Amén. Si dice nomás apóstoles, entonces aquí ya no lo dejan. Pero dice apóstoles y profetas. Amén, gloria a Dios. Bendito el Señor. Santo. Entonces dice Isaías 28:16, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. El Señor ha puesto esa roca para siempre, mis hermanos. Amén. Gloria al Señor. Debemos siempre estar fundamentados. Y el Señor Jesucristo en Mateo 11:6 dice, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Precioso. El que no tropiece en esa roca es bienaventurado, porque el que tropiece, mis hermanos, dice su palabra, que va a ser desmenuzado. Porque muchos tropiezan en la palabra. ¿Por qué? Tropiezan porque es tropezadero para los que no quieren obedecer la palabra. Bendito el Señor. Amén. Cuando Isaías nos dice claramente en 8:6, ata el testimonio, sella la ley entre mis ¿qué? Discípulos. Antes no eran discípulos.
ata el testimonio es Jesucristo, y sella la ley entre mis discípulos. El Señor también dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino que se cumpla. Amén. Ahí la selló entre sus discípulos. 8:20. A la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, no entienden nada. Por eso es que desechan el Antiguo Testamento, que es la ley. Amén. Santo de Dios. Amén. La roca que desecharon los edificadores es la piedra principal angular, desechada por muchos, pero nosotros estamos en la roca. Bendito el Señor. Amén. Entonces, Jesucristo, apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros, son los 5, mis hermanos, los 5 ministerios más fuertes del Evangelio. Bendito el Señor. Amén. Entonces, si al pueblo de Israel les decía, sed santos porque yo soy santo, y también les dijo, y me seréis una nación de gente santa, para gloria de mi nombre. También acá nos dice que lavemos nuestras vestiduras, para que seamos tenidos por dignos de irnos con Él. Amén. El que sea santo, santifíquese más. Aleluya. Y hoy en día parece que les dicen, ensúciese más. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por lo que les dicen a los mentirosos. Que es algo por siempre, sabes que es gracia, ya el Señor ya pagó por nosotros. El Padre que te da algo, ¿cómo te lo va a quitar? Mentirosos. Claramente dice el Señor en su palabra que si nosotros desechamos una salvación tan grande, se puede perder. Santo. Sí. Bendito Dios. Entonces vimos, son 2 paredes, pero aquí se unen. Esta piedra se cuatrapea con la otra, se va traslapando y ahí se agarran. Bendito Dios. Esta piedra agarra a esta y esta agarra al otro. O sea, un muro se agarra al otro porque va cuatrapeado así, encadenado. Entonces, Jesucristo sostiene, es la columna, Amén. es la piedra principal. Y si la piedra principal está, mis hermanos, en nuestro fundamento, no hay nadie que nos pueda mover porque Él es nuestra roca. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Entonces aquí no hay nada de que salvo por siempre salvo. Aquí es santidad completa en los dos. Bendito el Señor. Amén. Y entonces acá es de igual manera, pero aquí ya no está traslapado. Aquí es la columna los que lo está sujetando. Es una columna de concreto con varilla en medio. Pero la diferencia de hoy en día, que la ley quedó anulada para el mundo, pero los diezmos no, repito. Y esta es la iglesia de hoy, Jesucristo, apóstoles y profetas, pero no hay santidad. No hay santidad porque todo el mundo anda como quiere. Santo. ¿Que por qué? Porque la ley ya pasó, mis hermanos. ¿Y qué pasa ahora? Se llama modernismo, vistiendo como cada quien quiere. Los pastores sin carácter, porque aquí ahora las riendas las llevan las mujeres, con eso de la, ¿cómo se dice? La igualdad, ¿verdad? ¿Cómo va a ser igual, mis hermanos? Eso está contra la ley de Dios. Santo. Bendito es el Señor. Les voy a decir una cosa, mis hermanos. Pastores sin carácter, cobardes. ¿Por qué cobardes? Y los cobardes no heredarán el cielo, ¿verdad? Amén. Amén, así es. Cobardes, ¿por qué? Porque prefieren quedarse callados que obedecer a Dios. Amén. Santo es el Señor. Y dice el Señor que el que haga esas cosas y así enseñe, será pequeño entre los hijos de Dios. Será llamado muy pequeño. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que no, y el que enseña bien será llamado grande. Amén. Entonces no pueden exhortar porque sus casas están mal. La iglesia de Dios es prosperidad solamente. Haciendo mercados, mis hermanos. Haciendo mercados de la misma gente. Aprovechándose de que la gente quiere los milagros. Aprovechándose de que la gente quiere prosperarse económicamente. Los engañan y hacen dinero. No solamente usan los diezmos, sino que ahora pacten, siembren las cosas de Dios y recibirá de Dios. Entonces, Santo Dios. juegan con los sentimientos, hacen mercadería. Eso ya lo había dicho Pablo, cuidado con esos que vienen a hacer mercadería de ustedes. Dios tenga misericordia.
Sí, amén. Y entonces a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Llenas de costumbre las iglesias, llenas de mundanalidad. Profetas mentirosos, apóstoles, idolatría, llena de ambiciones la iglesia. Bendito es el Señor. Mis hermanos, Santo Dios. ¿para qué queremos una iglesia bonita así grande que estemos todos saltando, brincando y gritando si estamos carnales? Por eso Pablo le dijo, les hablo como carnales, porque si les hablo espirituales no van a entender nada. Santo. Sí, así les dijo. Entonces, yo estaba analizando esta palabra que el Señor me traía. Mis hermanos, si Pablo viniera en este tiempo, me bajaba de las orejitas a los pastores y les diría, hey, corrijan su casa, porque si no, no pueden llevar a cargo esta iglesia. ¿Y sabes qué les iba a decir a las mujercitas? A la mujer no le permito que predique, porque la mujer tiene que estar calladita. Amén. Sí, ¿saben por qué? Amén. Yes. Eso lo dijo Pablo en una situación similar a la que está pasando hoy. Entonces yo visualicé a Pablo ahorita en este tiempo, haciendo un bajadero de mujeres. Todas mujeres empantalonadas para abajo, vámonos. Ustedes no tienen nada que hacer aquí. Primero sométanse a sus maridos, porque si no se someten a sus maridos, ¿cómo se van a sujetar a Dios? Amén. Yes, that's Si a Él right. lo miran Ah, y no se Así es. someten, a Dios ¿cómo se le van a someter? No, estamos mal. Estamos mal. La iglesia no es para que la lleve una mujer. amén. Porque dijo Pablo, por eso Dios hizo primero al hombre y después a Eva. Amén. Amén. Y el hombre no fue engañado, sino Eva. Amén. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer no tiene el mismo carácter para sobrellevar las cosas de Dios que son importantes. Así es. Bendito es el Señor. Por eso la importancia que nos exhorta la Escritura, que el que vayan a poner en cargos principales en una iglesia tienen que tener buena actitud, que sea firme, sobrio y que gobierne bien su casa, o sea, que mande en su Amén. casa. Precioso de así. Porque así dice, va a tener cuidado de las cosas del Señor. Aleluya. Y si no, pues la mujer es la que va a decidir de todo. Y les voy a decir por qué pasa esto. Cuando la mujer empieza a gobernar la iglesia, mis hermanos, ¿por qué haces? Empieza a meter pintura, empieza a meter cada moda y empieza a meter también estas cosas, los bailecitos. Esos bailecitos con listones y todo eso que empiezan ahí, eso es del mundo. ¿De dónde me lo sacan en las escrituras? ¿Saben dónde había esos bailes? En los reyes paganos. Decían estos tipos de llevaban las bailarinas a que les bailaran ahí en los reyes paganos. Y nos lo están metiendo a la iglesia. Iglesias que están llenas de luces, como si fuera una discoteca, y le ponen humito ahí para que se vea pues de emoción. ¿Y saben qué dicen que es eso cuando hacen eso de humo y luces? Es para que se atonte más la gente en las discotecas. Salen todos fumigados, aparte de lo que toman, ¿no? Entonces por eso la iglesia también anda así. No es que esté llena del Espíritu Santo, los traen atontados con las luces y con tanto humo. Eso es lo que pasa. Santo Dios. Santo ¿Y qué pasa? Señor. O sea, ¿y por qué sucede esto? Porque empiezan a dejar que las mujeres lleven el control de todas ellas. Nomás dicen, sí, mi amor, está bien así, me parece bien. Santo Sabes, Dios. Sí, esa es la verdad. No tienen carácter. ¿Cómo va a dejar el Señor una iglesia a una persona sin carácter? Si es una cosa importante, se trata de la salvación de las vidas. Amén. Sí. De muchas vidas que van a llegar a la iglesia. Bendito Entonces, Señor. no puede quedar una iglesia así. Por eso están como están las iglesias ahorita. La gente está carnal porque no crece espiritualmente. ¿Cómo van a crecer si los pastores aún así están también? Lo que ellos traen, eso enseñan. Eso agarran, no crecen. Entonces no pueden tener una buena doctrina, no pueden tener una buena enseñanza, porque todos están carnales, no están espirituales. ¿Cómo te van a enseñar algo? ¿Cómo te van a discipular si están terrenales? Para discipular las cosas de Dios hay que estar espiritual, hay que tener enseñanza de la doctrina. No estoy hablando de la enseñanza que hoy en día, que hasta las escuelas tienen, perdón, las iglesias tienen escuelas, ¿verdad? Pero no, qué bueno fuera que fuera escuelas de la Biblia,
sino que son escuelas particulares, pero que son de la iglesia. Ese estudio es bueno, pero no te edifica. Te edifica más la palabra del Señor. Qué bueno que fueran estudios solamente de la Escritura. Eso estaría mejor. No estuviéramos como estamos hoy en día. Pero no son esas escuelas que tienen solamente. Santo Dios. Mis hermanos, entonces Pedro da testimonio que no es la roca. Aquí va para mis amigos los católicos. Pedro da testimonio que Jesús es la roca. En Mateo 16:13 al 19. Bendito el Señor. Aleluya. 16:13, ¿verdad? Aleluya. Bendito es el Alabamos, Señor. Señor. Amén. Poderoso es el Señor. Entonces estaba viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, 16:13, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién decís los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías. O sea, tenían varias versiones cada uno de sus discípulos. O alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito Dios. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro. O sea, tú me conoces que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y yo te digo que tú eres Pedro. Ya no eres Simón, eres Pedro. ¿Sí me explico? Pero sigue hablando de él luego. Dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No estaba hablando de Pedro, porque Pedro no es la roca. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Por eso dicen: no, es que Pedro le dieron las llaves y nadie puede entrar si no es Pedro. Después les voy a explicar esto, mis hermanos. De aquí se agarró la católica. Pedro estaba diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Yes. Y yo te digo: tú eres Pedro. Y sobre esta roca está hablando de él. Está hablando de que él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Solamente en él se podía, ¿verdad? Amén. Sí. Y sobre esta roca, o sea, sobre mí, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Contra Pedro no podía ser, porque Pedro era un hombre común. Amén. Pedro no podía haber salvado a nadie. Pero sí le dijo: y a ti. Estaba hablando de la fe que había mostrado. Cuando Dios te revela algo y te pone para algo en esta tierra, para llevar al Evangelio, te da las llaves. Aleluya. Tú tienes las llaves y tienes acceso directo al reino. Tú te puedes comunicar con Dios, no necesitas de intermediarios. Amén. No necesitas de un cura, de un sacerdote de estos tiempos. No. Tú tienes las llaves Amén. del reino de los cielos. Tú las tienes. Si tú ya te convertiste, tú solamente pides mi nombre, dice el Señor, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. ¿Por qué cree que los cristianos tenemos el poder para hacerlo? Porque no me dijo: ay, Uber, tú tienes el poder. Le dijo: sobre este fundamento, mi iglesia va a tener las llaves del reino, y mi iglesia va a tener el poder para atar y desatar. Amén. Aleluya. Eso es lo que dijo. Gloria al Señor. No fue nomás a Pedro, porque si hubiera sido Pedro, pues ahí se acabó el corrido cuando él se murió. Yes. Porque Pedro se murió, faltó. Pero la iglesia de Jesucristo, su fundamento sigue firme. Amén. Hermanos, eso no puede estar mal. Bendito el Señor. Ese fundamento no se rompe, porque la roca es Cristo. Gloria a Dios. Bendito Dios. Bendito Y si es fuera el Señor. poco, otra vez en San Juan 6, 68, 69, también es donde estábamos hablando: solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, él no dijo: hey,
yo soy la roca, yo soy el que tengo el poder para cambiar las tortas. San Juan 6, San Juan 6. 68 y 69 los versículos. Cuando la gente se le estaba yendo a Jesús y les dijo, hey, ¿se quieren ir ustedes también? Y le dijo, no, Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Si Pedro hubiera sido la roca, no tenía necesidad de estar con el Señor. Le dijo, no, ¿a dónde vamos? Yo me quedo contigo porque tú eres la roca. Amén. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. No tengo no tengo vida eterna, tú la tienes. Amén. Porque eres la Amén, roca. amén. Bendito el Señor. Otra vez, en el libro de los Hechos, mis hermanos, cuando en el libro de los Hechos, capítulo 6, perdón, capítulo 4, libro de los Hechos, vamos rápidamente. Ya casi terminamos. Esto va para largo, pero creo que lo vamos a dejar para una segunda parte. Amén. Bendito el Señor. Libro de los Hechos, capítulo 4. Cuando Pedro y Juan, mis hermanos, salían de orar, porque los hombres eran de oración, salían de orar del templo, estaban por la puerta llamada La Hermosa, mis hermanos, y dicen que había un cojo ahí, paralítico, y Pedro mirándolo le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo recibe en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que tenía? El poder del Espíritu Santo que moraba en él. Aleluya. Yes. Eso no quiere decir que era la roca. Y vamos a ver por qué. Él dio testimonio porque lo llamaron los principales, ¿verdad? Lo llamaron para decirle, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué andas hablando en este nombre de Jesús? Ya no andas hablando en él. ¿Y cómo es que se levantó Entonces él les dijo, en el 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por nosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Pero por qué le dijo ese? En el 10, para que lo entienda mejor. Okay. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en nuestra presencia. Está hablando del cojo, del paralítico. Por este Jesús, dice, es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pero aparte dice en el 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. O sea, Pedro no dijo, soy yo el que de la piedra, yo no soy la piedra. Dijo, no hay otro nombre. Al contrario, él dijo, ¿qué dijo? Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, o sea, por el pueblo de Israel. Él es la piedra, dice. No le dijo yo soy, como dicen los católicos. No le dijo que Pedro era la piedra. Dice, él dio testimonio, Jesús es la piedra. Amén. Y en el 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es en la Guadalupana, no es en la Virgen de San Lucas, no es en el Niño de Atocha. Mis hermanos, no es en ningún santo. Amén. No es en ninguna escultura. Porque dice el Señor que a ninguna escultura da su gloria. Amén. Yes, gloria a Dios. Bendito el Señor. Él es el único digno. Entonces, no es en los llamados santos, porque santos solamente los que santifica a Dios. Amén. No los santos, le llaman santos a las imágenes, a las pinturas, le llaman santos, que de santos no tiene nada. Hasta la Santa Muerte le dicen santa, que de santa no tiene nada. Santo Dios. Entonces ahí nos damos cuenta cuán perdido está el mundo. Porque si Dios reprueba la hechicería, los hechiceros tienen santos y también tienen un Cristo ahí. ¿Y qué tiene que ver con Dios? No tienen que ver nada. Pero no tienen problema porque pues es un ídolo, no es de Dios. Así es que lo pueden entender, ellos son del diablo. Esa es la realidad. Santo. Los hechiceros no heredan del cielo. Esa es su palabra. Amén. Por cuestiones de tiempo, mis hermanos, vamos a dejarlo para una segunda parte, para el domingo. Amén. Para no abusar del tiempo, porque ya nos llevamos un poquito de rato. Y falta una buena parte. Y Yes. para poder entenderle mejor, vamos a hablar sobre la ley. Amén. Porque la ley es la cuestión de este punto que no la queremos agarrar. Amén. No la quieren, dijo el otro. Pero nosotros sabemos que sin esa ley, mis hermanos, nosotros seríamos nada. Porque diríamos, pues todo está bien, estamos por gracia, no hay ley que nos acuse, está bueno. Eso es lo que el pueblo quiere. ¿Puedes orar para ser despedidos? Porque el hermano creo que ya...